Fue aquí en San Lázaro, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, cuando el día 1 de diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto pasaba de presidente electo a funciones. Aquí le era impuesta la banda simbólica, la banda emblemática del poder presidencial en México. Había desde luego los opositores, había desde luego los adversarios políticos que manifestaban, y así lo habían hecho a lo largo de la sesión, esa sesión del día 1 de diciembre de 2012, habían manifestado inconformidades, ilusiones, desesperanzas, ansias, urgencias, cada uno de acuerdo con la filiación política muy respetable que encarna. Así estábamos el día 1 de diciembre de 2012, cuando el señor presidente Peña Nieto pronuncia la fórmula adecuada, la que fija la ley, y se convierte en presidente de los Estados Unidos mexicanos. Después de ese acto de estricto protocolo, de estricto apego a la Constitución, el presidente decidió en Palacio Nacional darle un mensaje a toda la nación. Variaba la atmósfera de la Cámara, como ya he dicho, cada uno con las fracciones y cada uno con sus puntos de vista y cada uno con sus opiniones y cada uno también con todo el derecho legítimo a expresarse justamente aquí en la Cámara de los Diputados, en esa 62ª legislatura, acerca del momento nacional del 1 de diciembre del 2012. Bueno, al día siguiente, después de un acto en Los Pinos en que premió a deportistas, y se reunió con personas que habían obtenido el Premio Nacional del Deporte y eran esperanza en el deporte y que en la actividad física encuentran su triunfo. Pocos minutos después del día 2 de diciembre del 2012, todos los reporteros fuimos llevados, convidados y llevados al Alcázar de Chapultepec, al castillo de Chapultepec. Y ahí surgió que el Pacto por México. Desde luego que el Pacto por México fue el resultado de arreglos, de acercamientos, de diálogos intensos entre todas las fuerzas políticas del país. No era la voluntad de un solo hombre, porque otros presidentes habían querido alcanzar ese mismo pacto. Y en enero estaba la gran cruzada contra el hambre en Chiapas, y estaba relanzando una relación que se había quedado en vida de hibernación, es decir, en vida latente, allí abandonada, la relación con China. Y volvió a encontrarse y relanzó grandes relaciones con la intención de atraer inversiones a México, de cambiar al país, de ponerlo en la celeridad, de apretar el paso, de alcanzar crecimientos acordes con 120 millones de mexicanos urgidos de vivienda, de trabajo, de educación, de un buen porvenir, de un buen futuro, de una esperanza en el trabajo que se realiza reditúa lo bastante para vivir con comodidad. Más vivienda y más escuela y más educación y más investigación científica y más innovación imposibles si no tenemos una economía que atraiga dinero, que dé recursos al Estado, que también por la vía de los impuestos nosotros dotamos al Estado, dotamos a ese gobierno de los medios para que realice esas funciones, las grandes carreteras, los hospitales, las escuelas, las universidades, etcétera, la posibilidad del empleo. La infraestructura tan llevada y traída, que se traduce en ¿qué? En buenas carreteras, en magníficos puentes, en puertos eficaces, aquellos dotados con equipos modernísimos que puedan mover millones de toneladas de mercaderías, de mercancías de todo el mundo. Y a eso está haciendo, y a eso se ha dedicado, y a hacer más carreteras, a mejorar los ferrocarriles, a mejorar los puertos, a mejorar las escuelas. Viene una reforma educativa, viene una reforma económica. Como el otro día dijo el presidente, los que más tienen son los que más se oponen, y los que más tienen son los que más tienen. Bien, pues el Estado necesita con qué, y hay grandes que tienen y que no quieren pagar impuestos. No solamente eso, sabotean y boicotean y no quieren a un gobierno, franca y abiertamente. Son opuestos, tendrán que invertir porque aquí este país está en el proceso de ese cambio. Hay un proceso de reforma también allí, ahora contra la corrupción, ahora contra la impunidad, ahora contra el crimen, ahora contra la infiltración del crimen organizado en ayuntamientos, en autoridades superiores,
en las propias gendarmerías, en los servicios de policía, en los servicios de seguridad, que han dejado de serlo para el ciudadano común y corriente, para pasarse al lado de los que infringen la ley, de los que la violentan, y a través de ello se enriquecen, así sea efímeramente, y acaben con sus huesos en la cárcel. Pero ahora el presidente da un nuevo impulso en esa nueva reforma, en ese nuevo mover a México, para tratar de enfrentar con buenos argumentos, con magníficas razones y con poderoso talento al crimen organizado, a los que quieren dinero y lo obtengan de donde venga como viniere. Van a poner las cosas en orden. Los nuevos reglamentos llegarán en estos días aquí a la Cámara de los Diputados, las iniciativas de ley respectivas. Es decir, el México no se detiene. Y el presidente Enrique Peña Nieto y los mexicanos están decididos a que el país no se detenga. Tenemos la gran esperanza que empezó a nacer el día 1 de diciembre de 2012 aquí en la Cámara de los Diputados, aquí en el Palacio de San Lázaro. Hasta la próxima. Soy Reyes Razo, servidor. Regresamos a Desde el Congreso. Estamos con una plática muy interesante, cómo está interactuando ya la ciudadanía con las nuevas tecnologías, ¿no? Me gustaría que terminara un poquito el punto que nos estaba diciendo de las instituciones, cómo de pronto se ven rebasadas con esto. Mira, aquí es la contradicción. La sociedad está, en mi opinión, madurando, exigiendo derechos, participando, ahora sí que ejerciendo ciudadanía, construyendo su ciudadanía. Así veo la sociedad. Y frente a eso tenemos el riesgo de la regresión autoritaria por una cultura política que yo mentiría, sería fácil decir que es solo de un partido acá. Sí, es una cultura política que la ha extendido. Es más, parte de que todo el sistema político esté en crisis y que todos los partidos estemos en crisis es que compartimos en una medida o en otra esa misma cultura política, que tiene que ver con el presidencialismo, que tiene que ver con la incondicionalidad, que tiene que ver con que en las elecciones hay que construir clientelas, y que y las clientelas se construyen con dinero, y el que tiene más saliva traga más pinole, y entonces es una frenética lucha por el dinero, porque es el que te define la lucha por el poder, etcétera. ¿Y cómo se determinan eso las instituciones? Bueno, el Poder Ejecutivo, en esta tradición, trata de controlar los otros poderes, los órganos que parecían autónomos, medios de comunicación y hasta partidos de oposición. Esa es la tendencia, esa es la cultura. Nada más hay que ver cómo en muchos estados de la República hay gobernadores que sí lo logran plenamente todo esto, porque esta es la cultura política que tenemos. Bueno, frente a esto, las instituciones autónomas tienen que servir, tienen que funcionar, y a mí me preocupa que en algunos casos, por ejemplo, algo fundamental creo que es el resguardo de datos personales. En ese resguardo de datos personales quedaron asuntos que nos parecen inconstitucionales. Sí. Ahí coincidimos, van a ver que son inconstitucionales, pero el IFAI renunció a defenderlos. Es más, renunció a pedirle a la Suprema Corte opinión sobre si se violaban o no. Y hay otros derechos también digitales que otras instancias que han, en mi opinión, quedándose cortas, ¿no? El IFT, otros, insisto, porque hay esa tradición que desde el Poder Ejecutivo controlen estos. Hasta con privados se nota un poquito, ¿no? En esas alianzas que han hecho con Google, con Facebook, conociendo un poquito más la información, ¿no? Porque se ve un intercambio ahí, ¿no? La tendencia de ellos, su ADN de ellos, es que todo entre en el saco, que todo entre en su control, que todo sea funcional. Quieren ellos digamos, controlar, con un cierto margen quizás de libertad, pero que todo el mundo entre en su saco. Y claro, privados y públicos. Y a mí me parece que ese es el gran riesgo que tenemos. Ojalá las instituciones trabajen. Parte de todo esto es que sí tienen cierto resquemor a ejercer a plenitud sus facultades, pero también está la medicina en la participación de la sociedad. Que la sociedad, desde estas nuevas tecnologías, desde estas nuevas trincheras, desde estas nuevas
voz, porque, insisto, han sido empoderados los ciudadanos en redes sociales y de otras maneras con las revoluciones digitales, empujen, exijan, presionen a las instituciones. Ahora ya no es lo mismo, ahora somos observados por la sociedad, qué bueno, pero que eso nos haga mejores, no que nos haga mejores simuladores, porque esa es la primera salida del poder. Voy a simular que resuelvo, y todo lo quieren resolver mediáticamente, ¿no? Y creo, perdón si me meto a otro tema, que el decálogo famoso que se acaba de presentar por parte del presidente corre en esa línea. Es un gran golpe mediático, y cuando empieza a ver la sustancia, pues hay muy poco nuevo y muy poco insuficiente, y pues ve cómo le fue. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudadanía, una sociedad más exigente. Tenemos que responder a eso. Entonces, yo lo que les llamo a mis compañeros es, renunciemos a simular que cambiemos. ¡Cambiemos! ¿Eso implica renunciar a privilegios? Claro. Si no estamos dispuestos a renunciar a privilegios, no estamos entendiendo la voz de la sociedad, y si no renunciamos a esos privilegios, la sociedad va a buscar otros canales para expresar ese descontento. ¿Encontramos una salida institucional al legítimo descontento social? ¿O ese descontento va a encontrar otras salidas, quizás de ruptura, y entonces el desenlace será más impredecible? Yo creo en las reformas profundas, institucionales, porque como le dijo dos maestros que yo tuve, que quise mucho, Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro, de izquierda, y le dice Luis Villoro a Sánchez Vázquez en un cumpleaños, en un festejo en la Facultad de Filosofía: oye, Adolfo, ¿no crees que es tiempo que renunciemos a la idea de la revolución? Porque de todas las revoluciones no hay un solo contraejemplo en donde no haya sucedido que una élite toma el poder y acaba contrariando, negando los principios, los valores y las esperanzas del movimiento revolucionario. Y uno empieza a recorrer todas las revoluciones y se da cuenta que sí, se instala una élite autoritaria que niega esto. Y entonces yo digo, no, las reformas pueden fortalecer democracias, las revoluciones generan, a final de cuentas, autoritarismos, aunque son catárticas, aunque expresan un movimiento social importante, aunque nuestra Revolución Mexicana expresó una gran fuerza que generó la primera constitución con sentido social, con derechos sociales, aunque sea eso, la pregunta es, ¿queremos que llegue esto a un autoritarismo? ¿Nos la queremos jugar así o actuamos con responsabilidad, damos una salida institucional a la crisis? Pero para eso tenemos que aceptar el tamaño de la crisis y darle una salida real, no mediática, y que renunciemos a que vamos a regresar, insisto, a como estábamos antes y que todo esto fue una pesadilla. No, México ya cambió. Nosotros vamos a ser parte del cambio de la solución, o seremos parte del problema, o somos parte del problema y no contribuiremos. Es mi problema. Estas nuevas tecnologías, esa parte de cambio, digo, desde hace 20 años, ¿no?, que todos empezamos a utilizar, a lo mejor ya el correo electrónico, empezamos a notar un cambio en todo, la forma de trabajar, de convivir, esta parte social que hablaba ahorita, ¿no?, de cómo se están cambiando los países, cómo han caído gobiernos en ciertos países. Pero también está la parte en la que esta tecnología ha ayudado a mejorar educación, en que la gente vuelve a leer más, en que tiene mayor acceso a la información, en que en la parte de salud ya empieza uno a ver operaciones, ¿no?, a larga distancia, o intercambio de esa información de cómo atender una emergencia a lo mejor de salud, prevenir desastres, se nota inmediatamente con estas tecnologías. En un segundo tenemos un tuit donde nos dice de cuánto fue el temblor, o de dónde fue el huracán, dónde está inundado, en fin. Hay muchas ventajas con estas tecnologías. ¿Cómo saberlas llevar a estas otras industrias y que nos funcionen mejor a la ciudadanía? Primero, asumiendo nuestra responsabilidad como diputados. En todo lo que dijo Fernando, yo veo un ánimo de lograr cambios positivos. Y me parece que eso, así como él, hay otros compañeros que también lo ven. Y ese sistema, esas formas, también están aquí en la Cámara de Diputados. Yo creo que tenemos una oportunidad en la ley de transparencia para así meter a los grupos parlamentarios y que sean sujetos obligados
de rendición de cuentas. Eso yo creo que es una primera tarea. Y segundo, este año México preside la Alianza por el Gobierno Abierto a nivel internacional. Y la Alianza por el Gobierno Abierto implica pues, que seas transparente, que rindas cuentas, que puedas dar a conocer tanto los ingresos como los egresos. Y parece paradójico que en este momento que vivimos del país, con lo que ha sucedido en los últimos meses, pues México no se atreva a ejercer la presidencia del Gobierno Abierto. Juan Pablo está pensando en una casa que se consiguió higacido como higacido, ¿no? Y ahí es donde... Y el gobierno abierto tiene que transparentar. Yo digo, si es blanca, pues que no la ensucien, ¿no? Y ahí es Claro. donde nosotros tenemos que participar. A ver, la comisión especial que se acaba de crear del Tren México-Querétaro, pues tendría que llegar a resolver todos los contratos que se tuvo por parte de esta empresa. Y que llegue hasta donde se llegue. O sea, si llegas a Lomas de Chapultepec, pues llegarás, ¿no? Pero de eso se trata el Parlamento Abierto y ahí entra la tecnología. Es que el escándalo de que de 17 empresas quedara solo una, ¿no? Para que no hubiera mucho de dónde escoger, ¿no? Y saliera esta empresa china en participación con el grupo IGA, la defendieron a capa y espada. Todavía en la mañana fue el secretario de Comunicaciones y Transportes con los senadores. Así es. Y defendió a capa y espada la legalidad, etcétera, ¿no? Y salió diciendo, esto está bien hecho. Y para la noche, para atrás. Se cayó. Y entonces Funcionó el se CISEN. creó una sospecha que como ese grupo que fue beneficiario tiene a su nombre las escrituras de la Casa Blanca con la cual se amplió la casa de Angélica Rivera, no, tuvo algo que ver, o no, esa es la sospecha, la única, y no hay manera de resolver esa sospecha si no se transparenta todo. Y cuando digo transparentar todo es que ahí se han dado información, lo que falta es la comprobación de esa información. Y si comprueban esa información mejor, porque miren, está mal que uno le haga consejos al presidente, acá más siendo oposición, pero yo quiero hacer un consejo, ¿por qué? Porque yo veo tres actitudes. Los que niegan o minimizan la crisis. Sí. Los que apuestan a ahondar la crisis porque piensan que de incendiando la pradera ellos van a ganar, no sé por qué, porque la verdad es que cuando uno juega a eso es impredecible. Jugar con fósforos, un niño jugando con fósforos siempre pierden. Todos pueden perder, hay un gran riesgo, pero hay quienes piensan que de ahondar la crisis ellos la pueden capitalizar. Mi posición es, reconozcamos la crisis y démosle una salida a la crisis. Bueno, La salida es el Sistema Nacional Anticorrupción. Claro, pero a lo que voy es esto. El presidente sale peor calificado de muchos años, desde la crisis del 95, ¿no? Eso es lo que dicen Desde las el encuestas. último presidente del PRI. ¿Que nos conviene un presidente débil? No creo que nos convenga un presidente débil, como tampoco nos conviene un Congreso débil, que también cojeamos de la misma pierna. La gente nos tiene desconfianza y estamos desprestigiados. Aceptemos eso. Por eso yo digo que el problema es del sistema y necesitamos una nueva constitución. Incluso las nuevas tecnologías podrían ser fundamentales para la participación de la ciudadanía y de la sociedad en una nueva constitución, en el nuevo constituyente. Perdón, un segundo, vamos a hacer un corte, ahorita vamos a... Y regresamos contigo. Regresamos, continuamos con este tema y damos unas conclusiones, ¿no? Para Sí, conocer claro. un poquito más el trabajo que ha hecho la comisión. Continuamos.